El sol colgaba pesado sobre el bullicioso parque de atracciones, proyectando largos rayos dorados que se extendían por el terreno. El aire estaba denso con los sonidos de las risas, los gritos alegres de los niños corriendo entre los juegos de feria y el zumbido rítmico de las montañas rusas distantes. Era un día diseñado para la felicidad, perfecto en todos los sentidos, excepto uno. Maria Carter se desplazaba lentamente por el pavimento, sus manos agarraban las llantas de goma de su silla de ruedas con un control cuidadoso. A los 38 años, era una visión de fuerza tranquila, su piel oscura radiante en la luz del verano, su embarazo, ahora en su 8º mes, había venido con complicaciones que la obligaron a sentarse en la silla, pero no importaba, hoy nada importaba, excepto su hijo Jordan, un curioso y enérgico niño de 7 años, caminaba ansiosamente a su lado, sus pequeñas manos agarraban el mapa del parque de atracciones, sus ojos muy abiertos se movían rápidamente hacia los juegos giratorios y las norias que se cernían sobre el parque. «Mamá, ¿podemos ir primero a la gran noria?», preguntó Jordan tirando de su manga, prácticamente rebotando de emoción. «Podemos, cariño», dijo María sonriendo ante su entusiasmo, aunque sintió que una ola de agotamiento ya se arrastraba. En ella no había podido caminar sin ayuda durante semanas y la excursión de hoy la había dejado sin fuerzas, pero no había nada que no haría para ver a Jordan sonreír. Así se acercaron a la puerta de entrada, un amplio pasaje arqueado bordeado de escáneres electrónicos zumbantes. Un grupo de familias entró delante de ellos. El turno Styles, haciendo clic en los boletos de sus hijos, fueron escaneados con entusiasmo. María y Jordan se dirigían hacia la puerta lateral más pequeña y tranquila reservada para personas con discapacidades. Estaba escondida del ajetreo de la entrada principal un camino sombreado que conducía a un punto de entrada discreto. Cuando María se acercó a la puerta, notó al guardia de seguridad parado a un lado. Era de hombros anchos y severos, sus brazos cruzados sobre su pecho, el peso de su mirada pesada. Cuando se posó en ella, su uniforme estaba nítido, su piel blanca enrojecida por el calor del día y sus ojos fríos calculadores. Se entrecerró ligeramente cuando se fijó en la silla de ruedas de María. Algo en su mirada le inquietó, no podía ubicarlo, pero la forma en que la miró era como si ella no perteneciera aquí. «Disculpe, María», dijo su voz educada pero firme como ella maniobró su silla hacia la entrada lateral. «Estamos aquí para usar la entrada accesible». El guardia no respondió de inmediato. Se movió ligeramente. Sus gruesos brazos todavía estaban cruzados e inclinó la cabeza como si estuviera sopesando algo en su mente. Luego, sin romper el contacto visual, dio un paso lento hacia ella. Sus labios se apretaron en una delgada línea. «¿Seguro que estás en el lugar correcto?». Su voz era tan dura como su mirada. Brusco y desinteresado. María frunció el ceño, momentáneamente desconcertada por la pregunta. «Sí, lo soy», ella respondió. «Esta es la entrada para personas con discapacidades». «Correcto». Miró su silla de ruedas y luego a Jordan, que estaba de pie protectoramente a su lado. Su expresión apenas cambió, pero la implicación detrás de sus palabras era clara. «Hemos tenido a muchas personas tratando de aprovecharse de esta entrada», dijo en voz baja y despectiva. «Voy a necesitar ver alguna prueba de que realmente lo necesitas». María parpadeó, sorprendida por la demanda. Su primer instinto fue restarle importancia como un simple malentendido, pero el tono del guardia, tan frío, tan acusador, hizo sonar las alarmas en su mente. Esto no era solo una verificación de rutina, esto se sentía personal. «Tengo mis documentos médicos conmigo», dijo María manteniendo su voz firme. Aunque su corazón había comenzado a acelerarse, metió la mano en su bolso y sacó la carpeta extendiéndola cuidadosamente hacia él. «Estoy embarazada y he estado usando esta silla de ruedas durante los últimos meses debido a las solicitudes». El guardia apenas miró la carpeta antes de negar con la cabeza, su expresión inmutable. «Eso no es lo suficientemente bueno, hemos tenido gente tratando de colarse con documentos falsos antes». «Vas a necesitar más que eso para convencerme». María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La negativa del guardia no era solo procesal, era despectiva y respetuosa, y algo más. Sus ojos parpadearon con algo más profundo que sospecha. Desdén. Una pequeña multitud había comenzado a formarse detrás de ellos, hombres curiosos, mirando la escena desarrollarse. María podía sentir su ojo sobre ella, podían oír los murmullos bajos mientras la gente susurraba entre sí. Su pulso se aceleró y apretó su agarre en los brazos de la silla de ruedas. «No sé qué más puedo darte», dijo su voz firme pero firme. «Estos son documentos legítimos firmados por mi médico, tengo todo el derecho de usar esta entrada». El guardia dio un paso adelante, su corpulencia proyectó una sombra sobre ella, su rostro se retorció en una mueca de desprecio mientras se inclinaba bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. «Mira, señora», siseó, sus ojos entrecerrándose, «podrías pensar que puedes jugar con el sistema, pero no bajo mí vigilancia. He visto a gente como tú antes y no voy a caer en eso ahora. O sigue adelante o tendré que llamar a alguien para que se ocupe de esto». María sintió que se le cortaba la respiración en la garganta, su mente se tambaleaba por la franqueza de sus palabras. «¿Eres tu tipo?». Había oído ese tono antes, esa acusación tácita que la había seguido durante toda su vida, sabía lo que significaba.
Su estómago se apretó con una mezcla de frustración y pavor, pero se negó a dejar que se notara en su rostro. No podía no aquí no delante de su hijo Jordan. Miró hacia ella, sus ojos brillantes nublados por la confusión. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó en voz baja, su pequeña mano agarrando el mango de su silla de ruedas. María forzó una sonrisa aunque se sentía hueca. Está bien, cariño, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Solo estamos averiguando algo, pero por dentro podía sentir la ira aumentando, un nudo apretado formándose en su pecho. Había venido aquí para un simple día en el parque con su hijo, un día de alegría, de normalidad, y sin embargo aquí estaba frente a un hombre que la veía como menos, que ya la había juzgado antes de que ella siquiera hubiera abierto la boca. El guardia alcanzó la radio en su cinturón, sus dedos flotando sobre el botón. Voy a llamar a esto, dijo rotundamente. No vas a entrar aquí a menos que alguien lo aclare. La paciencia de María se acabó. Había tratado de ser educada para mantener la calma, pero esto era demasiado. No necesitas llamar a nadie, dijo su voz aguda. Ahora te he mostrado mis documentos, y te he explicado mi situación. No estoy tratando de engañar en nada. Estoy aquí con mi hijo, y vamos a disfrutar de este parque, te guste o no sea o no. Los ojos del guardia se oscurecieron y su mano agarró la radio. Tidley, ya veremos sobre eso, murmuró, y con un movimiento rápido se llevó la radio a la boca. Necesito un oficial en la entrada accesible, tenemos una situación. El corazón de María latía con fuerza cuando sonó la llamada. Miró a la multitud reunida, sus manos temblaban levemente mientras trataba de recomponerse. El día que había comenzado tan lleno de esperanza ahora se había convertido en algo feo, algo peligroso, y en la boca de su estómago sabía que esto era solo el comienzo. Los minutos se estiraban dolorosamente, cada segundo se sentía más largo que el anterior mientras María se sentaba en su silla de ruedas, su hijo a su lado, y el guardia de seguridad se cernía sobre ellos con su radio todavía en la mano. Un número creciente de asistentes al parque se habían detenido a mirar su curiosidad, convirtiéndose en murmullos silenciosos de preocupación, pero nadie dio un paso adelante, nadie intervino. Jordan, sintiendo la tensión, se apretó fuertemente contra él brazo de su madre. Su expresión, una vez emocionada, se había desvanecido, reemplazada por una mezcla de confusión y miedo. Mamá, ¿está todo bien?, susurró su voz temblando. Solo un poco. María se tragó el nudo en la garganta y le dio una sonrisa gentil, aunque no llegó a sus ojos. Todo va a estar bien, cariño, solo tenemos que esperar un poco más, eso es todo. Pero incluso mientras decía las palabras ella misma no las creía del todo. El nudo de ansiedad en su pecho se apretaba con cada segundo que pasaba. Cada mirada de los espectadores, cada mirada despectiva del guardia, se sentía expuesta, vulnerable, como si estuviera en juicio frente a todos estos extraños acusados de un crimen que no cometió. El sonido de pasos que se acercaban la sacó de sus pensamientos. Una figura apareció en la distancia caminando hacia ellos con un propósito. Era un oficial de policía, su uniforme blanco nítido, su cinturón cargado de equipo. Su rostro era duro, sus rasgos afilados, e incluso desde lejos María podía ver la misma mirada desinteresada en sus ojos que había visto en los guardias. El oficial Thompson, mientras se acercaba a la multitud, pareció moverse ligeramente, separándose para dejarle paso. El corazón de María se hundió más. Esto era exactamente lo que había querido evitar: una escena, una confrontación con la policía por algo tan simple, pero ahora no había vuelta atrás. El oficial se detuvo frente a ella, su mirada pasó de María al guardia de seguridad antes de aterrizar directamente en ella, sus labios presionados en una delgada línea, y sus ojos se entrecerraron. ¿Cuál parece ser el problema aquí?, Thompson preguntó, aunque su tono dejó en claro que ya había formado su opinión. El guardia respondió rápidamente, dando un paso adelante con una expresión de suficiencia. Esta mujer, dijo señalando a María, está tratando de usar la entrada accesible, pero no tiene ninguna prueba real de que la necesite. Pedí documentación, pero lo que me dio no parece legítimo. He visto a gente intentar jugar con el sistema antes, y creo que este es uno de esos casos. La respiración de María se quedó atrapada en su garganta. El guardia estaba torciendo la situación, haciéndolo parecer una especie de estafadora, tratando de engañarlo. La mirada fría del oficial no ayudó. Lo he demostrado en mis documentos médicos. María dijo con voz tranquila pero tensa. Estoy embarazada y uso esta silla de ruedas debido a complicaciones. Tengo todo el derecho a usarla. Esta entrada. Thompson levantó una ceja, su mirada se dirigió rápidamente a la carpeta en su regazo. Si le echó un vistazo sin esperar su respuesta, tomó la carpeta de sus manos y la abrió, escaneando los papeles dentro. Su expresión permaneció ilegible mientras hojeaba los documentos, pero cuanto más miraba más se aceleraba el corazón de María. No se trataba de los documentos, y ella lo sabía, se trataba de algo más profundo, algo más feo. Después de lo que pareció una eternidad, Thompson cerró la carpeta y se la devolvió. Cualquiera puede obtener una nota del médico, dijo despectivamente. Eso no prueba mucho. La boca de María se abrió con incredulidad. No entiendo qué más necesitas, dijo, su voz temblando de frustración. Estoy sentada en una silla de ruedas, estoy embarazada, te he proporcionado mi historial médico, ¿qué más quieres?
El rostro de Thompson permaneció duro. Lo que quiero, dijo lentamente, es que te pongas de pie y demuestres que no puedes caminar. Si realmente no puedes caminar, no debería ser tan difícil demostrarme. María sintió una ola de conmoción invadirla. Quería que se pusiera de pie, como si esto fuera una especie de prueba de enfermedad. Ella ya le había explicado los riesgos, ya le había mostrado todo lo que necesitaba, pero no era suficiente. Nada nunca era suficiente. No puedo ponerme de pie, dijo, su voz tensa. Por eso estoy en la silla de ruedas. La expresión de Thompson no se suavizó, en cambio dio un paso más cerca, acercándose a ella. Entonces, te sugiero que cooperes antes de que esta situación empeore. El pulso de María se aceleró, y sintió el peso del momento presionándola. Esto se estaba saliendo de control. Miró a la multitud, esperando que alguien interviniera, para que alguien dijera algo, pero solo se quedaron allí mirando en silencio, y luego, en un momento que cambiaría todo, el paciente del oficial Thompson estalló sin previo aviso. Se agachó y agarró los mangos de la silla de ruedas de María, tirando de ella hacia atrás. Con un movimiento repentino y violento, la fuerza hizo que María se tambaleara hacia adelante, sus manos agarrando las muñecas del brazo para evitar caerse. Su estómago se apretó dolorosamente, y dejó escapar un jadeo cuando el impacto del movimiento recorrió su cuerpo. La multitud dejó escapar un jadeo colectivo, y Jordan, que había estado de pie junto a ella, gritó de miedo: «Mami». La visión de María se volvió borrosa por un momento, su mente tambaleándose por lo repentino del ataque. El dolor atravesó su abdomen, y se agarró el vientre instintivamente. Su respiración se convirtió en ráfagas rápidas y superficiales. No podía creer lo que acababa de pasar. El oficial realmente le había puesto las manos encima. Una mujer embarazada. Miró a Thompson con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo, pero su expresión no cambió. No había remordimiento, ni vacilación, solo una indiferencia fría y calculada. «Ahora, Thompson», dijo con su voz peligrosamente baja, «¿vas a cooperar o tenemos un problema mayor aquí?». Y en ese momento María se dio cuenta con una claridad horrorosa. No se trataba solo del parque, no se trataba solo de que ella estuviera en silla de ruedas, se trataba de quién era ella, y eso era algo que el oficial había decidido desde el momento en que la vio. El mundo alrededor de María parecía estrecharse en un túnel de confusión y miedo mientras estaba sentada temblando en su silla de ruedas. El manejo brusco del oficial Thompson todavía le enviaba temblores de dolor al vientre, y la pequeña mano de Jordan agarró su pierna más fuerte que nunca. Su voz se ahogó por el miedo mientras seguía preguntando: «Mamá, ¿estás bien, mamá? ¿Qué está pasando?». Su mente World luchaba por mantenerse enfocada en su hijo mientras la realidad de lo que acababa de ocurrir se asentaba, y como un peso en su pecho. Un policía blanco acababa de agredirla, una mujer negra visiblemente embarazada, y lo había hecho frente a su hijo sin una pizca de vacilación. Pero no era solo el dolor físico lo que dolía, era la forma en que Thompson la había mirado, como si fuera menos que humana, la sensación de ser juzgada, reducida a un estereotipo. El momento en que vio el color de su piel cortar más profundo que el dolor en su abdomen, María forzó una respiración temblorosa, parpadeando para contener las lágrimas. No podía desmoronarse ahora, no frente a Jordan. Tenía que ser fuerte, tenía que pensar en una manera de salir de esto, para asegurarse de que su hijo estuviera a salvo. Los ojos muy abiertos de Jordan la miraron brillando con lágrimas. Ella acarició su cabeza suavemente, tratando de consolarlo con una sonrisa. «No sentía que todo iba a estar bien, cariño», susurró, aunque sus palabras se sentían huecas en sus propios oídos. «Vamos a estar bien». Deseaba poder creer eso. Thompson, sin embargo, no mostraba signos de desaceleración. Todavía estaba de pie sobre ella, su presencia amenazante, brazos cruzados, claramente frustrada porque su intento de intimidarla no había funcionado. La multitud a su alrededor se había espesado. Más personas se detenían para presenciar la confrontación, algunos sacando sus teléfonos para grabar el evento. María podía escuchar murmullos ondulando entre los espectadores, algunos con incredulidad, algunos indignados, otros simplemente curiosos. El rostro de Thompson se retorció de fastidio, y parecía imperturbable por la atención. Sus manos descansaban en sus caderas cerca de las esposas que colgaban de su cinturón. «Te voy a dar una oportunidad más», dijo, su voz aguda, un borde frío cortando la tensión en el aire. «O cumples y demuestras que necesitas esa silla de ruedas, o tendré que llevar esto más lejos. ¿De verdad quieres meterte en más problemas, más problemas?». María sintió su ira aumento en mezclarse con el miedo y la frustración que había estado tratando tanto de contener. No había hecho nada malo, nada más que tratar de llevar a su hijo al parque para un día de diversión, pero ahora estaba siendo tratada como una criminal, siendo humillada frente a extraños, todo porque no encajaba en la estrecha definición del oficial de a quién se le debe creer y a quién se le debe respetar. «Ya te mostré mis documentos médicos, María», dijo su voz temblorosa, pero más fuerte ahora, tratando de proyectar fuerza. «Estoy embarazada. No puedo caminar debido a complicaciones. Te he dado todo lo que pediste. No voy a levantarme y lastimarme, solo para satisfacer tu incredulidad». Los ojos de Thompson se endurecieron, y dio otro paso hacia adelante, inclinándose para que su rostro estuviera a centímetros del de ella. «Señora», se burló, su voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera escuchar.
No me importa qué tipo de papeles tengas, he visto a gente como tú hacer estafas como esta antes, y déjame decirte algo, no me estás engañando, así que o haces lo que te digo o me aseguraré de que te vayas de este parque. Esposado, el corazón de María saltó una paliza, su cuerpo se congeló en el lugar. Él lo había dicho allí mismo, gente como tú. No se trataba de la silla de ruedas, no se trataba de si tenía o no documentación médica legítima, esto se trataba de su raza, simple y llanamente. Su mente planteó la realidad de su situación sentada con una claridad nítida. Ella era una mujer negra, sola, excepto por su hijo pequeño, siendo amenazado por un policía blanco, que ya había demostrado su voluntad de usar la fuerza. Ella no tenía ninguna ilusión sobre lo que podría pasar a continuación. La historia que había leído, las noticias que lo había visto, todo pasó ante sus ojos. Esto podría salir muy mal muy rápidamente, y fue entonces cuando lo escuchó, el sonido de una voz familiar cortando el ruido. María. Su corazón saltó en su pecho cuando se giró para ver a Derrick corriendo hacia ellos. Su rostro era una máscara de urgencia, todavía estaba en su ropa de trabajo, su chaqueta de traje oscuro ondeando ligeramente mientras se abría paso entre la multitud. Sus ojos se clavaron en ella, y Jordan, el alivio la inundó, pero rápidamente se atenuó. Por el miedo. ¿Qué haría Derrick cuando viera lo que había sucedido? ¿Sería capaz de calmar la situación o esto se intensificaría en algo peor? La figura alta y ancha de Derrick parecía llamar la atención mientras se acercaba. La gente en la multitud murmuró cuando lo reconocieron, y algunos incluso se hicieron a un lado para dejarlo pasar. Su presencia era magnética, imponente pero controlada, pero cuando llegó a María y vio la mirada de miedo en su rostro, la forma en que se agarraba el vientre con dolor, su expresión cambió. La máscara controlada se deslizó, reemplazada por un destello de ira que apenas logró contener. ¿Qué está pasando aquí? Derrick exigió, su voz aguda, sus ojos moviéndose entre María y Thompson. El oficial se enderezó, claramente sorprendido por la aparición repentina de Derrick. Su postura cambió, un poco menos agresiva ahora, pero aún manteniendo ese aire de autoridad. Señor, esta mujer se ha negado a cumplir con mis instrucciones. Está usando esta silla de ruedas y afirma que no puede caminar, pero no ha proporcionado suficientes pruebas. La mandíbula de Derrick se tensó. Miró a María y ella vio la preocupación en sus ojos, la preocupación por su seguridad, por su hijo, por Jordan, que estaba agarrando su pierna como si su vida dependía de ello. ¿Te mostró sus documentos médicos, no? Dijo Derrick en voz baja y peligrosamente tranquila. Eso debería haber sido suficiente. Thompson dudó, mirando a la multitud de espectadores antes de encontrarse con la mirada de Derrick. Parecía inseguro de cómo responder ahora que un segundo hombre había entrado en escena, un hombre que se comportaba con una autoridad que igualaba la suya, si no la excedía. Necesito más que solo papeles, dijo Tom, pero había una notable falta de confianza en su voz. Ahora necesito asegurarme de que ella realmente necesita esa silla. Derrick dio un paso adelante, su rostro a pulgadas del de Thompson. Ahora su voz bajó aún más. Ella es mi esposa y está embarazada. Está en esa silla de ruedas porque su médico se lo ordenó, y si le pones otra mano encima, me aseguraré de que te arrepientas. La tensión entre los dos hombres era palpable. El rostro de Thompson se sonrojó, y por un momento pareció que la situación estallaría en violencia, pero luego Derrick hizo algo que tomó a todos por sorpresa, metió la mano en su bolsillo y sacó su placa del FBI sosteniéndola para que el oficial la viera. La multitud jadeó con acento agudo, y los ojos de Thompson se abrieron de par en par. La voz de Derrick, tranquila pero inquebrantable, cortó el aire como una espada. Soy un agente federal y te estoy diciendo que retrocedas. Todo el comportamiento de Thompson cambió. La confianza se fue. La bravuconería se fue. Dio un paso atrás. Sus ojos se movieron nerviosamente entre la placa de Derrick y la creciente multitud de espectadores, muchos de los cuales ahora sostenían sus teléfonos grabando todo. Señor, Thompson. Pero ahora parecía que la terrible experiencia apenas estaba comenzando. Miró a Derrick, quien asintió levemente, sus ojos duros con determinación. Daremos nuestras declaraciones, dijo Derrick con firmeza. Pero puedo prometerles esto no ha terminado. El oficial Thompson no se saldrá con la suya con lo que hizo. Bailey asintió secamente, señalando a los otros oficiales que la escoltaran. Maria y Derrick se dirigieron a su auto mientras salían del parque. La multitud comenzó a dispersarse, pero Maria aún podía sentir sus ojos sobre ella. Su apoyo persistía en el aire como un salvavidas que necesitaba desesperadamente. Mientras se alejaban, Maria se sentó en silencio, sus manos descansaban sobre su vientre, el peso del dad presionando su mano deca descansaba suavemente sobre la de ella, una promesa silenciosa de que no importaba lo que viniera después, lo enfrentarían juntos, pero
Cuando las luces intermitentes de la escolta policial se desvanecieron en la distancia, Maria no pudo evitar la sensación de que su lucha por la justicia recién comenzaba. El zumbido del motor del auto llenó el silencio mientras Derek los alejaba del parque de diversiones. Las luces intermitentes de la policía detrás de ellos eran un recordatorio de lo que había sucedido y una advertencia de lo que estaba por venir. Maria se sentó a su lado, su mano acunando su vientre de manera protectora. Sus pensamientos corrían mientras el peso del día comenzaba a presionarla. Jordan, sentado en el asiento trasero, estaba tranquilo. Su rostro era una máscara de confusión y miedo. La alegría del día lo abandonó por completo. Maria miró por la ventana, su mente repitiendo cada momento. El oficial Thompson se burló, la forma en que la había agarrado silla de ruedas y la tiró hacia atrás. La sensación de impotencia que la había invadido cuando se dio cuenta de que ninguna cantidad de razón o documentación iba a cambiar su opinión. Ella había sido reducida a un problema, algo que ser manejado, y a pesar de todo, a pesar de que Derek intervino, a pesar de que la multitud grabó todo el incidente, Maria sabía que esto no se trataba solo de lo que había sucedido en el parque, se trataba de algo más grande, algo que había enfrentado toda su vida. La voz de Derek rompió el silencio, baja y tranquila, pero mezclada con tensión. Daremos nuestras declaraciones en la estación, y después de eso nos pondremos en contacto con un abogado. No vamos a dejar que esto pase. Maria asintió, aunque el agotamiento que sentía en cada parte de su cuerpo hizo que la idea de una batalla legal pareciera abrumadora. Miró a Derek, que agarraba el volante con tanta fuerza, sus nudillos estaban blancos, podía ver cuánto estaba conteniendo la ira que hervía justo debajo de la superficie. Su deseo de protegerla a ella y a Jordan ardía ferozmente, pero también vio el peso de eso. ¿Cuánto le había afectado esto a Derek? Maria dijo suavemente, su voz cortando la tensión silenciosa. Estoy bien, quiero decir, estoy conmocionado, pero estoy bien, superaremos esto. La miró brevemente, su mandíbula todavía estaba apretada. Sé que respondió, aunque su voz carecía de convicción, pero no deberías. Escena: un oficial mayor y más robusto que los otros dio un paso adelante, primero su mano descansando en su cinturón. Su placa decía Sargento Bailey. El sargento asimiló la situación de un vistazo, sus ojos se entrecerraron cuando vio a Thompson, Derek y Maria en medio de la multitud, ahora rodeándolos como una arena. Su mandíbula se tensó cuando se giró hacia Thompson, claramente consciente de que algo estaba mal. ¿Qué está pasando aquí? El oficial Bailey preguntó con voz aguda. La postura de Thompson se puso rígida mientras trataba de salvar con poca autoridad que le quedaba. Sargento, esta mujer, dijo haciendo un gesto hacia Maria, se estaba negando a cooperar con una orden legal. Le pedí una prueba de que necesitaba usar la silla de ruedas, y ella se negó a cumplir. Los ojos de Bailey parpadearon hacia Maria, luego hacia Derek frunciendo el ceño. ¿Es eso cierto?, preguntó Derek. No dudó. Mi esposa está embarazada y ha sido confinada a una silla de ruedas por órdenes de su médico debido a complicaciones. Le mostró al oficial Thompson sus documentos médicos, pero él se negó a aceptarlos. Luego la agredió agarrándole su silla de ruedas. Soy un agente federal y he estado tratando de calmar la situación desde que llegué, pero el oficial Thompson ha estado. La expresión del sargento, poco cooperativo, se oscureció cuando miró a Thompson, que estaba de pie rígidamente a su lado. La tensión era palpable. Bailey sabía que la multitud estaba mirando, grabando y esperando lo que haría a continuación. Era una situación de alto riesgo. Un movimiento en falso y las cosas podrían salirse de control. ¿Es eso cierto?, Bailey le preguntó a Thompson en voz baja, pero con el peso de una advertencia. La mandíbula de Thompson se apretó, pero no retrocedió. Estaba siendo difícil, sargento. Hemos tenido a mucha gente tratando de aprovecharse del sistema, y yo estaba tratando de asegurarme de que ella no fuera una de ellos. Los ojos de Bailey se endurecieron. Y agarraste su silla de ruedas. Thompson dudó durante una fracción de segundo. Demasiado tiempo. Estaba tratando de hacer cumplir la obediencia. Los labios de Bailey se presionaron en una delgada línea y dejó escapar un suspiro lento. La multitud sintió que comenzó un cambio de poder. Murmurando más fuerte sus susurros de indignación creciendo, el pulso de Maria se aceleró y miró a Derek, cuyo rostro permaneció estoico, pero concentrado. No iba a dejar pasar esto, no después de lo que Thompson había hecho. Bailey dio un paso adelante volviéndose hacia Maria. Señora, voy a necesitar ver esos documentos médicos. Maria, su mano todavía temblando por el encuentro, asintió y le entregó la carpeta al sargento. Mantuvo sus ojos en él tratando de evaluar si la trataría de manera justa o si esto empeoraría más. El sargento abrió la carpeta hojeando los papeles, su expresión ilegible, pero después de unos momentos cerró la carpeta y asintió devolviéndosela a Maria. Estos documentos parecen estar en orden, dijo Bailey. Su voz sabía neutral. Se volvió hacia Thompson, sus ojos fríos. Oficial Thompson, usted estuvo fuera de lugar. Esta mujer ha proporcionado la documentación necesaria y no tenía derecho a ponerle las manos encima. Se presentará en la estación de inmediato. El rostro de Thompson se sonrojó de vergüenza, pero no discutió. Le dio a Maria y Derek una última mirada dura antes de asentir rígidamente y caminar hacia su patrulla. En la multitud ahora se envalentonó y gritó palabras de apoyo para Maria.
criticando las acciones de Thompson mientras lo filmaban yéndose. Derek vio a Thompson irse, su mano todavía estaba en el hombro de María. El momento se sintió surrealista, como si estuvieran atrapados en el ojo de una tormenta por un breve momento. Parecía que lo peor había pasado, pero cuando Bailey se volvió hacia ellos, sus ojos todavía fríos y su postura rígida, María sabía que esto aún no había terminado. Lamento las molestias, dijo la señora Bailey, su tono todavía profesional, pero con un toque de frustración, pero voy a necesitar que ambos vengan con nosotros a la estación para una declaración formal. Investigaremos este incidente, pero no puedo prometer cómo resultará. El corazón de María se hundió, había esperado que una vez que Thompson se hubiera ido, pudieran irse a casa. Tener que estar bien después de algo como esto, nunca debería haber sucedido en primer lugar. Se acercó y colocó su mano sobre la de él apretando suavemente. Lo superaremos juntos, tú, yo y Jordan, eso es lo que importa ahora mismo. En el espejo retrovisor, Derek vislumbró los ojos muy abiertos de Jordan mirando el respaldo del asiento de su madre. El niño no había dicho una palabra desde que salieron del parque y ese silencio. Asintió con la cabeza a Derek, sabía que su hijo había presenciado algo terrible, algo que se quedaría con él durante mucho tiempo. Derek respiró profundamente tratando de hacer retroceder el rabia. Necesitaba mantener la compostura, tenía que ser fuerte por su familia, pero el pensamiento de la cara petulante del oficial Thompson, el flagrante abuso de poder, hizo que su sangre hirviera. Llegaron a la estación de policía. Los coches patrulla del parque ya estaban estacionados enfrente. La estación era pequeña, anodina, pero el peso de lo que había dentro se sentía inmenso. Derek aparcó el coche, apagó el motor y se sentó por un momento, sus manos todavía en el volante, su mirada fija en el edificio. María lo miró, su propio corazón pesado por la incertidumbre de lo que sucedería a continuación. Deberíamos terminar con esto, dijo Derek finalmente, su voz plana. Salieron del coche, María moviéndose lentamente, la tensión del día visible en sus movimientos. Derek la ayudó a entrar en la estación, su brazo envuelto protectoramente alrededor de su cintura. Mientras caminaban dentro, Jordan, siguiéndolos detrás, las luces fluorescentes zumbaban débilmente en lo alto. Mientras se acercaban a la recepción, una recepcionista los saludó, su rostro neutral, pero profesional. ¿Estás aquí para dar una declaración sobre el incidente en el parque?, preguntó levantando la vista de su computadora. Derek asintió. Sí, mi esposa fue agredida por uno de sus oficiales. Estamos aquí para hacer una declaración oficial. La recepcionista parpadeó, claramente no esperaba una respuesta tan contundente, dudó, y luego hizo un gesto hacia una sala de espera. El sargento estará con usted en breve. Por favor, siéntese. Se sentaron. María se hundió en la silla y dejó escapar un suspiro cansado. Jordan se sentó a su lado, todavía sosteniendo su mano, su agarre firme. Derek permaneció de pie, sus ojos recorriendo la estación, siempre atento, siempre alerta. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la parte trasera de la estación se abrió y entró el sargento Bailey. Su expresión era neutral, pero había una tensión en su postura que María notó de inmediato. No estaba ansioso por esto. El señor y la señora Carter, Bailey los saludó. Su voz mesurada, gracias por venir, vamos a mi oficina y resolveremos esto. Lo siguieron por un pasillo angosto hasta una oficina pequeña y abarrotada. Bailey les hizo un gesto para que se sentaran y Derek y María inclinaron sus asientos mientras Jordan permanecía al lado de María. Su pequeña mano todavía agarraba la de ella. Bailey se sentó detrás de su escritorio, sacando una carpeta y un bloc de notas, listo para comenzar. Quiero comenzar diciendo que nos estamos tomando este incidente muy en serio. Bailey comenzó con su tono profesional pero distante. Llevará a cabo una investigación completa sobre las acciones del oficial Thompson, y si se descubre que violó la política del departamento, se tomarán las medidas apropiadas. Los ojos de Derek se entrecerraron sobre los brazos de su silla. Esto no se trata solo de la política del departamento, sargento, esto se trata de un oficial que agredió a mi esposa embarazada y la amenazó sin ninguna razón más que sus propios prejuicios. Espero más que una palmada en la muñeca. Bailey suspiró mirando su bloc de notas. Entiendo sus preocupaciones, señor Carter, pero tenemos procedimientos que debemos seguir. Le aseguro que la investigación será exhaustiva. María habló en voz baja pero firme, agarró mi silla de ruedas y tiró de ella. Yo estaba sentado allí tratando de explicarle por qué necesitaba la entrada accesible, y él no escuchó, solo me vio y asumió que estaba mintiendo. Bailey asintió mientras escribía su declaración, aunque su expresión permaneció neutral. Me aseguraré de que tu declaración esté incluida en el informe. Derrick se inclinó hacia adelante, su voz baja y peligrosa. Eso no es suficiente. Esto va más allá de un informe, sargento, esto es una violación de los derechos civiles, es un asalto y no vamos a dejar que esto se esconda bajo la alfombra. Los ojos de Bailey se levantaron de su bloc de notas y se encontraron con la mirada de Derrick. Hubo una breve pausa, una batalla silenciosa de voluntades entre los dos hombres.
Bailey, que todavía intentaba mantener el control de la situación, finalmente dejó escapar un suspiro lento. Entiendo, dijo en voz baja y me aseguraré de que esto se maneje adecuadamente. La tensión en la habitación era espesa, pero Derek no presionó más, sabía que este no era el lugar para una confrontación total, todavía no. Habría un momento para eso, pero por ahora necesitaban pasar por las formalidades. Bailey terminó de tomar notas y luego se puso de pie. Eso es todo lo que necesitamos por ahora. Me pondré en contacto contigo tan pronto como tengamos más información sobre la investigación. Derek y María también se pusieron de pie, su movimiento rígidos y exhaustos cuando salieron de la estación. La mente de Derek ya estaba acelerada pensando en sus próximos pasos. Contactarían a un abogado, conseguirían las imágenes de la multitud, la evidencia de las acciones de Thompson, no dejarían pasar esto, pero cuando salieron la fresca noche retocando sus rostros, María se volvió hacia Derek, su expresión una mezcla de agotamiento y determinación. ¿Qué pasa después?, preguntó suavemente. Derek la miró, sus ojos llenos de la misma determinación que lo había llevado a través del día. Luchamos, dijo, simplemente luchamos por la justicia. Los días posteriores al incidente en el parque de diversiones fueron un torbellino de llamadas telefónicas, reuniones y atención de los medios. El video del asalto del oficial Thompson a María se había vuelto viral, extendiéndose por las plataformas de redes sociales como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación recogieron la historia y pronto los titulares aparecieron en las pantallas: mujer negra embarazada agredida por un oficial blanco. El video viral provoca indignación. María se sentó a la mesa de la cocina, su teléfono vibraba sin parar con mensajes de reporteros, amigos e incluso extraños, ofreciendo su apoyo. Jordan estaba en la sala de estar jugando tranquilamente con sus juguetes, pero la sombra de lo que había sucedido en el parque todavía se cernía sobre él. No era su yo energético habitual, él no había estado durmiendo bien, despertándose en medio de la noche con pesadillas. María miró a Derek, que caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Había estado hablando por teléfono con un abogado durante la mayor parte de la mañana, tratando de organizar sus próximos pasos. Su chaqueta de traje estaba colgada del respaldo de una silla. Su corbata se aflojó alrededor de su cuello. Una psicología poco común para un hombre que siempre era meticuloso con su apariencia. ¿Tienen las imágenes, verdad?, Derek dijo en el teléfono con voz aguda. Necesitamos obtener esas imágenes antes de que desaparezcan. El departamento de policía va a tratar de encubrir esto. Te lo garantizo. No podemos dejar que eso suceda. María lo miró con el corazón apesadumbrado. Estaba orgullosa de él por luchar tan duro para defenderla a ella y a su familia, pero también sabía cuánto le pesaba esto. Derek siempre había sido un hombre de acción, alguien que podía arreglar las cosas con la cabeza despejada y las manos firmes, pero esto era diferente, esto era personal. Cuando Derek colgó el teléfono y se volvió hacia ella, María vio la tensión en su rostro, el agotamiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Se sentó a su lado frotándose las sienes como si intentara empujar. Aléjate del peso de todo, dice el abogado. Tenemos un caso sólido, dijo Derek en voz baja, tenemos las imágenes, las declaraciones de la multitud, no pueden esconder esto bajo la alfombra. Thompson va a enfrentar las consecuencias por lo que hizo, asintió María, aunque la perspectiva de una larga batalla legal le retorció el estómago. ¿Qué pasa con el departamento de policía?, preguntó. ¿Crees que realmente harán algo o solo van a proteger a los suyos?, suspiró Derek, reclinándose en su silla. Eso es por lo que estamos luchando, para asegurarnos de que no se salgan con la suya, pero va a ser una batalla, María, harán todo lo que puedan para protegerse. Las manos de María descansaban sobre su vientre, su mente divagaba. El bebé que crecía dentro de ella había estado tan concentrada en las consecuencias del asalto, en asegurarse de que Jordan estuviera bien, que realmente no se había detenido a pensar en el estrés que esto estaba poniendo en su embarazo. El bebé había sido su enfoque durante meses, las citas, el monitoreo cuidadoso, pero ahora ese futuro se sentía nublado por todo lo que había sucedido. No podemos dejar que ganen, María, dijo en voz baja. Su voz firme, no solo por nosotros sino por cada persona que ha sido tratada así. Derek se acercó y tomó su mano apretándola suavemente. No lo haremos, él prometió que lucharemos esto sin importar cuánto tiempo tome. A medida que avanzaba el día, la presión continuó aumentando, la atención de los medios creció con equipos de noticias apareciendo afuera de su casa, reporteros pidiendo declaraciones. El departamento de policía emitió un breve comunicado diciendo que estaban llevando a cabo una investigación interna, pero era vago, sin compromiso, típico de las instituciones que intentan protegerse de la reacción. María y Derek se sentaron con su abogado esa noche repasando cada detalle de su caso. La abogada, una experta en derechos civiles llamada Angela Waters, era una presencia tranquila y concentrada guiándolos a través del proceso legal con precisión. Tienes un caso sólido, Angela, dijo que al volver a mirar el metraje en su tableta, el video mostraba claramente las acciones del oficial Thompson, su mano en la silla de ruedas, el violento empujón, el grito de dolor de María. El metraje es condenatorio,
No hay forma de que puedan argumentar que esto estaba justificado, pero lo intentarán. Derek respondió con voz tensa, dirán que María se estaba resistiendo, dirán que Thompson solo estaba haciendo su trabajo. Angela asintió con la cabeza, su expresión seria. Lo harán, pero tenemos los testimonios de la multitud, el video y su declaración como agente federal que tiene peso, tendrán dificultades para pasar esto. María escuchó, su mente todavía zumbaba con todo lo que había sucedido, todo lo que todavía estaba sucediendo. La lucha por la justicia se sentía como una montaña por delante de ellos, y cada paso adelante parecía venir con sus propios desafíos. Al día siguiente, su abogado presentó una queja formal contra el oficial Thompson y el departamento de policía. El proceso legal había comenzado y no había vuelta atrás, pero a medida que avanzaba la demanda, también lo hacía la reacción. María comenzó a recibir mensajes, algunos de apoyo, otros llenos de veneno y odio. La gente la acusó de jugar la carta racial, de tratar de llamar la atención. No era nada que no hubiera escuchado antes, pero ahora era más fuerte, más personal. Y dolió. Una noche después de acostar a Jordan, María se sentó en el sofá y revisó los comentarios llenos de odio en sus redes sociales. Derek se sentó a su lado y la miró a la cara mientras leía las palabras, su mandíbula apretada por la ira. No tienes que leer eso, María dijo suavemente. No necesitas dejar que esa gente te afecte. Lo sé, María respondió, su voz tranquila, pero es difícil ignorar. Ni siquiera me conocen, no saben lo que pasó, pero son tan rápidos para juzgar. Dirk la rodeó con su brazo acercándola. Tienen miedo de lo que pasa cuando la gente como nosotros se pone de pie cuando nos defendemos. Es por eso que arremeten. María apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos, sintió la calidez de su abrazo, el ritmo constante de su respiración. Y por un momento el peso de todo pareció levantarse un poco. Vamos a superar esto, Derek dijo, su voz una promesa tranquila. No importa lo que digan, no importa lo que pase, vamos a superar esto. Y mientras estaban sentados juntos en el silencio de su sala de estar, María se permitió creer que los días se convirtieron en semanas y la intensidad de la situación solo hizo crecer la batalla legal que María y Derek había iniciado y ahora estaba en pleno apogeo. El video viral continuó haciendo olas en las redes sociales con hashtags como numeral justicia para María. Activistas de tendencia y organizaciones de derechos civiles se habían unido en torno a su causa y María y Derek ya no solo luchaban por ellos mismos, luchaban por todos los que habían experimentado el mismo tipo de injusticia. Pero no habían tenido la plataforma para hablar, pero el peso de la lucha estaba pasando factura. María siempre se había considerado fuerte, alguien que podía perseverar en tiempos difíciles, pero la presión constante era diferente a todo lo que había experimentado antes. La atención de los medios era incesante, los periodistas llamaban a su puerta a todas horas y, a pesar de mi insistencia en la privacidad, su casa se había convertido en un punto focal para el creciente movimiento. Aunque no eran solo los medios, los mensajes de odio se habían intensificado. Algunos días, María ni siquiera podía abrir su teléfono sin ver un aluvión de mensajes vitales de extraños que la acusaban de mentir, de intentar destruir la vida de un oficial, de fingir su condición para ganar simpatía. Un día particularmente brutal, abrió su bandeja de entrada y encontró un mensaje que le hizo hundir el corazón. No eres más que una mentirosa, pagarás por esto. La respiración de María se atascó en su garganta. Era más que un insulto, se sintió como una amenaza. Rápidamente se lo mostró a Derek, quien inmediatamente reenvió el mensaje a su abogado y a las autoridades, pero eso no la tranquilizó. ¿Qué pasaría si alguien cumpliera con sus palabras? ¿Qué pasaría si su lucha por la justicia pusiera en riesgo a su familia? María, nos encargaremos de esto, había dicho Derek con firmeza cuando vio lo conmocionada que estaba. Su voz era firme, pero María podía ver la tensión en su rostro, las líneas de agotamiento que comenzaban a profundizarse. No dejaré que nada te pase. Oh Jordan, te prometo que María quería creerle, quería aferrarse a esa sensación de seguridad, pero el mundo había cambiado para ellos. La pelea no era solo en la sala del tribunal o en las redes sociales, estaba en todas partes y cada mirada de un. Pero se mantuvo cauteloso. Entonces, ¿qué pasa ahora? Van a realizar una audiencia disciplinaria para Thompson. Angela explicó que será pública, y creo que tú y María deberían estar allí. Será su oportunidad de hacer una declaración para mostrarle al mundo lo que pasó. El corazón de Derek se aceleró. Este era el momento que habían estado esperando, pero sabía que vendría con su propio conjunto de desafíos. Estaremos allí, dijo firmemente. No vamos a dejar que hagan esto sin nosotros. Mientras colgaba el teléfono, Derek sintió una mezcla de emociones, alivio, ansiedad, determinación. Este era un gran paso adelante, pero también significaba que estaban a punto de enfrentar a Thompson y al departamento de policía de frente. Era una pelea para la que se habían preparado, pero ahora que estaba aquí la realidad se instaló. María bajó las escaleras sintiendo que algo había sucedido. ¿Qué está pasando?
Preguntó con los ojos muy abiertos por la preocupación. Derek se acercó a ella con las manos apoyadas en sus hombros. El departamento de policía está realizando una audiencia disciplinaria para Thompson. Esto lo están haciendo públicamente. Angela, ¿cree que deberíamos estar allí? La respiración de María se quedó atrapada en su garganta. Una audiencia, repitió su voz apenas por encima de un susurro. Derek asintió. Esta es, María, nuestra oportunidad de enfrentarlo para asegurarnos de que el mundo vea lo que... La mente de María se aceleró. Había estado esperando este momento, pero ahora que estaba aquí, la idea de enfrentar a Thompson nuevamente la llenó de una mezcla de temor y determinación. No estaba segura de cómo lo manejaría, pero sabía una cosa, no iba a dar marcha atrás. Estaré allí, dijo María en voz baja, su voz firme a pesar del miedo que burbujeaba dentro de ella. Ambos estaremos allí. Llegó el día de la audiencia y la atmósfera estaba cargada de tensión. El departamento de policía había abierto la audiencia al público y los periodistas se habían reunido afuera de la estación, cámaras listas, micrófonos en mano. El aire estaba denso de anticipación cuando María y Derek llegaron, sus rostros sombríos pero decididos mientras subían los escalones de la estación. Derek mantuvo su mano en la parte baja de la espalda de María, guiándola hacia adelante. El corazón de María latía con fuerza en su pecho mientras pasaban por la multitud, escuchando fragmentos de las preguntas de los periodistas mientras los llamaban. María, ¿cómo te sientes hoy? Derek, ¿qué esperas lograr con esta audiencia? ¿Crees que el oficial Thompson se enfrentará a la justicia? No se detuvieron a responder. Esto no se trataba de los medios, se trataba de asegurarse de que Thompson fuera responsabilizado por lo que había hecho dentro de la estación. Fueron escoltados a una gran sala donde se llevaría a cabo la audiencia. Se habían dispuesto filas de sillas para el público y un panel de oficiales de policía se sentó al frente de la sala, sus rostros stern mientras se preparaban para supervisar los procedimientos. Thompson ya estaba sentado en la mesa de la defensa, su postura rígida, su expresión ilegible. El estómago de María se revolvió cuando lo vio. Se veía tan tranquilo, tan despreocupado, como si no tuviera una preocupación en el mundo. La vista de él le envió una ola de náuseas a través de ella, pero la reprimió, decidida a mantenerse fuerte. Derek la llevó a sus asientos y se sentaron juntos, sus manos entrelazadas. Angela se sentó junto a ellos, su presencia una fuente constante de apoyo. La audiencia comenzó con formalidades. El panel describió el propósito de la audiencia y las acusaciones contra Thompson. Allí relataron los eventos de ese día en el parque, el video viral, los testimonios de los testigos, los registros médicos que María había proporcionado. Todo estaba expuesto con meticuloso detalle, y luego fue el turno de María de hablar. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se ponía de pie, sus piernas temblaban ligeramente debajo de ella, pero mientras se acercaba al podio sacó fuerza de la presencia de Derek, de la mirada firme de Angela y del conocimiento de que el mundo estaba mirando. María respiró profundamente y comenzó a hablar, su voz fuerte e inquebrantable. Ese día en el parque se suponía que sería un día de alegría para mi hijo y para mí. Dijo que las palabras se transmitieron por la habitación, pero en cambio se convirtió en una pesadilla. El oficial Thompson no solo cuestionó mi derecho a usar la entrada accesible, me agredió, agarró mi silla de ruedas y la tiró hacia atrás, causándome dolor y poniendo en peligro mi embarazo. Se detuvo mirando brevemente a Thompson, que seguía sentado inmóvil. Su rostro era una máscara de indiferencia. La vista de él le revolvió el estómago, pero siguió adelante. Le di todo lo que pidió: documentos médicos, explicaciones, pero nada de eso le importaba. Me veía como un problema con el que había que lidiar, como una mentirosa, como alguien que intentaba engañar al sistema, pero no era así. Soy una madre que intenta cuidar a mi hijo, tratando de proteger a mi hijo por nacer. La voz de María vaciló por un momento, pero se estabilizó, fijando la mirada en el panel frente a ella. Lo que hizo el oficial Thompson ese día no solo estuvo mal, fue un abuso de poder, y no se trataba solo de mí, se trataba de cada persona que ha sido tratada como si no importara por el color de su piel. Debido a sus circunstancias merecemos algo mejor. La sala estaba en silencio mientras terminaba de hablar, el peso de sus palabras flotando en el aire. Las piernas de María temblaron mientras regresaba a su asiento, pero Derek le apretó la mano ofreciéndole fuerza silenciosa. El panel continuó con la audiencia, interrogando a Thompson, revisando la evidencia y escuchando a los testigos, pero María ya había dicho todo lo que había que decir. Ahora dependía del sistema decidir cuando la audiencia llegara a su fin. Un cierre. María y Derek salieron de la estación con el corazón pesado por la incertidumbre, pero también con la esperanza de que la lucha no hubiera terminado. Pero habían dado un paso adelante, un paso hacia la justicia, y ahora todo lo que podían hacer era esperar. Los días después de la audiencia fueron algunos de los más largos que María y Derek habían experimentado. La tensión de esperar el veredicto pesaba mucho sobre ambos, colgando allí cada momento como una nube invisible. Cada día se sentía como una eternidad, lleno de anticipación, duda y miedo. El departamento de policía había prometido una decisión rápida, pero a medida que pasaban los días, María no pudo evitar preguntarse si estaban perdiendo el tiempo tratando de encontrar una manera de proteger a Thompson para barrer el asunto debajo de la alfombra. El video viral había provocado indignación en todo el país y el público exigía rendición de cuentas,
pero María lo había visto antes, historias que capturaron la atención de la nación, por un momento solo para desvanecerse dejando a las víctimas sin justicia. Derek había estado tratando de mantenerse positivo, pero incluso él estaba luchando bajo el peso de la incertidumbre. Pasó horas en el teléfono con Angela discutiendo la estrategia, preparándose para lo peor mientras esperaba lo mejor, pero María podía ver la frustración creciendo en él. Siempre había sido un hombre que creía en el sistema, que creía en justicia, pero ahora se vio obligado a enfrentar la realidad de que el sistema al que había dedicado su vida podría fallarle a él y a su familia. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá, Jordan dormido en su habitación, María se volvió hacia Derek, su voz suave pero llena de resolución. ¿Qué pasa si no lo encuentran culpable? Hizo la pregunta que la había estado atormentando, finalmente deslizándose de sus labios. Derek la miró, sus ojos cansados, pero todavía llenos de determinación. Entonces seguimos luchando, dijo, simplemente no nos detenemos, llevamos esto a la corte, presentamos una demanda civil, nos aseguramos de que todos sepan lo que pasó. María asintió, aunque la idea de más batallas legales, más atención de los medios, más mensajes llenos de odio, hicieron que su corazón se hundiera. Ella solo quería que terminara, quería seguir adelante para centrarse en su familia, su embarazo, pero sabía que esta lucha era más grande que ella. Se trataba de todas las personas que habían sido maltratadas, silenciadas, ignoradas. Lucharemos, estuvo de acuerdo aunque su voz vaciló por el cansancio. A la mañana siguiente, la llamada telefónica que habían estado esperando finalmente llegó. Derek respondió el teléfono. Extraño, y cada comentario que leía y cada golpe en la puerta, su embarazo ya complicado antes del incidente en el parque se había vuelto más delicado a medida que aumentaba el estrés. Su médico le había advertido que se lo tomara con calma para evitar situaciones estresantes, pero ¿cómo podía? ¿Cómo podía descansar cuando el futuro de su familia pendía de un hilo? ¿Cómo podía relajarse cuando sabía que cada decisión que tomaran ahora los afectaría no solo a ellos sino a innumerables personas que estaban viendo cómo se desarrollaba su pelea en el escenario nacional? Una mañana tras otra noche inquieta, María estaba sentada en la mesa de la cocina, sus manos acunaban una taza de té, aunque no la había tocado, solo la miraba. Su mente repetía los eventos de las últimas semanas como un bucle sin fin. Derek estaba en la sala de estar, caminando de un lado a otro mientras hablaba por teléfono con su abogado, su voz baja y tensa. Jordan estaba en la escuela, afortunadamente lejos del caos que había consumido sus vidas, pero incluso con la casa en silencio, María sintió el peso del mundo presionando sobre ella. La demanda estaba progresando pero lentamente. Thompson había sido puesto en licencia administrativa en espera de la investigación, pero María sabía cómo iban estas cosas, lo había visto una y otra vez en las noticias oficiales, que fueron suspendidos con goce de sueldo, solo para regresar a sus trabajos silenciosamente una vez que la tormenta mediática había pasado. Temía que Thompson no fuera diferente, y si su lucha por la justicia era solo otra historia que se olvidaría en unos meses. Derek entró en la cocina dejando su teléfono en el mostrador. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de frustración y determinación. Se sentó frente a ella, sus ojos buscando su rostro. ¿Cómo estás aguantando?, preguntó, su voz más suave, ahora un contraste con la tensión que había estado en ella solo momentos antes. María dio una débil sonrisa. Lo estoy intentando, dijo, parece que nunca termina, cada día hay algo nuevo, sigo pensando en qué pasa si perdemos y si no lo responsabilizan. ¿Y si todo esto fue en vano? Derrick se acercó a la mesa tomando su mano en la suya, su agarre era firme apoyándola en los pies. No vamos a perder, dijo, su voz firme, pero feroz. Tenemos la verdad de nuestro lado, y tenemos la evidencia, el video, las declaraciones de los testigos, todo está ahí, no pueden ignorar esto. María quería creerle, pero la duda persistía. Se siente como si incluso con todo eso encontraran una manera de protegerlos, siempre lo hacen. La mandíbula de Derrick se apretó, y María pudo ver el fuego en sus ojos. Había pasado toda su carrera en la aplicación de la ley, trabajando para el FBI, luchando por la justicia, pero ahora estaba del otro lado del sistema luchando contra eso. Ella podía ver cuánto le dolía, lo profundamente personal que era esto. No se trataba solo de ella, se trataba de todo en lo que él creía, todo a lo que había dedicado su vida. No vamos a dejar que esto pase, dijo Derek en voz baja, pero llena con convicción. No importa cuánto tiempo tome, no importa lo que nos tiren, vamos a asegurarnos de que Thompson y el departamento paguen por lo que hicieron. María asintió con la mano todavía en la de él, sacando fuerza de su resolución, pero incluso mientras asentía el cansancio en su corazón permanecía. No estaba segura de cuánto tiempo más podría aguantar. Unos días después, recibieron una llamada telefónica que cambiaría todo. Derek había estado en la sala de estar viendo las noticias mientras María descansaba arriba. Jordan estaba jugando tranquilamente en su habitación, dibujando imágenes del parque que una vez habían amado antes del día que cambió todo. Cuando sonó el teléfono de Derek, reconoció el número de inmediato. Era Angela, su abogada. Respondió rápidamente, su pulso se aceleró. Angela, ¿qué está pasando? ¿Tenemos noticias? Su voz en el otro extremo de la línea era tranquila pero teñida de urgencia. Derek, acabo de recibir noticias de que el departamento de policía está avanzando con la investigación interna, no están esperando a que concluya la demanda. La presión de los medios, el público está funcionando, saben que no pueden simplemente barrer esto debajo de la alfombra. Derek sintió una ola de alivio invadirlo.
su voz tensa mientras escuchaba las palabras de Angela. María lo observó de cerca, su corazón latía con fuerza en su pecho, sus manos agarraban el borde de la mesa de la cocina mientras esperaba que hablara. Después de unos momentos, Derek colgó el teléfono y se volvió hacia ella, su rostro era una mezcla de alivio y enojo. Lo encontraron culpable, dijo Derek. Su voz era firme pero mezclada con emoción. A Thompson le están quitando su placa, enfrenta cargos por asalto y mala conducta. La respiración de María se quedó atrapada en su garganta. Una ola de alivio la invadió tan repentinamente que se sintió mareada. Se acabó. Thompson había sido responsabilizado, tenían uno, pero cuando el alivio se instaló, también lo hizo algo más, una ira profunda y latente. Esta victoria, aunque importante, no borró el dolor que había soportado, no borró el miedo que había sentido ese día en el parque o la humillación de ser tratada como si no importara, no borró el impacto que esto tuvo en Jordan, quien todavía se despertaba algunas noches con pesadillas preguntando si el hombre malo los iba a lastimar de nuevo. Derek se acercó a ella tirándola a sus brazos. María se apoyó contra él, su cuerpo temblaba con una mezcla de emociones. Tenían uno, pero la pelea no había terminado realmente. No lo hicimos nosotros, Derek susurró, su voz suave en su oído. Nos aseguramos de que pagara por lo que hizo. María asintió con la cara presionada contra su pecho. ¿Pero qué pasa con los demás?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasa con todos los demás que no tienen el video, que no tienen la plataforma que teníamos? Derek no respondió de inmediato, solo la abrazó con fuerza mientras estaban en la cocina, el peso de todo lo que habían pasado colgando en el aire. Seguimos luchando por ellos, Derek dijo finalmente, no pararemos. El juicio fue un espectáculo público. La cara de Thompson estaba estampada en los canales de noticias, su caída en desgracia capturada en cada titular. El departamento de policía trató de distanciarse de él enmarcándolo como una manzana podrida, pero María y Derek sabía mejor que esto no se trataba solo de un oficial, se trataba de un sistema que permitía a oficiales como Thompson actuar con impunidad. Un sistema que con demasiada frecuencia protegía a quienes abusaban de su poder. El juicio trajo recuerdos de ese día en el parque, recuerdos que María había tratado de dejar de lado, pero que ahora resurgieron con dolorosa claridad. Tuvo que testificar nuevamente contando los eventos con un detalle insoportable. Pero esta vez era más fuerte, esta vez no estaba sola, el mundo la estaba mirando, y ella sabía que su voz importaba. La defensa de Thompson fue débil, construida sobre justificaciones endebles y mentiras descaradas. Trató de pintar a María como poco cooperativa. Trató de argumentar que había actuado dentro de sus derechos como oficial, pero las imágenes de video, los testimonios de los testigos y el gran peso de la opinión pública aplastaron cualquier defensa que intentó montar. Cuando el veredicto fue declarado culpable, María sintió una sensación de decir pero no triunfó. Thompson enfrentaría consecuencias, pero las cicatrices de lo que había sucedido permanecerían. Afuera del Palacio de Justicia una multitud se había reunido sosteniendo carteles que decían justicia para María y la brutalidad policial, y estamos con ustedes fue una poderosa muestra de apoyo, un recordatorio de que su lucha había inspirado a otros, pero mientras María y Derek bajaban las escaleras del Palacio de Justicia de la mano, María no podía quitarse la sensación de que todavía había mucho trabajo por hacer. Un reportero corrió hacia ellos, micrófono en mano, su rostro ansioso por una declaración. María, ¿cómo te sientes ahora que Thompson ha sido declarado culpable? ¿Crees que esto conducirá a un cambio real? María hizo una pausa apretando la mano a Derek, miró al reportero, luego a la multitud de partidarios, luego a Derek, cuyos ojos estaban llenos de la misma determinación que los había llevado a través de toda esta terrible experiencia. Estoy aliviado de que tengamos justicia. María dijo, su voz firme pero fuerte, pero esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona que ha enfrentado la injusticia, que ha sido maltratada, que ha sido silenciada. No podemos parar aquí, tenemos que seguir luchando por un cambio real, por la rendición de cuentas, por la reforma, por la justicia para todos. El reportero asintió tomando notas, pero María no había terminado. Se volvió hacia la multitud, su voz se escuchaba sobre el ruido de la ciudad. Esta lucha no ha terminado, dijo, sus palabras claras e inquebrantables. Tenemos que seguir presionando, tenemos que asegurarnos de que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más. La multitud estalló en vítores, sus voces se alzaron en solidaridad. Derek le apretó la mano, su rostro se llenó de orgullo mientras se alejaban del Palacio de Justicia. María sintió una sensación de propósito sutil en su corazón, habían ganado una batalla, pero la guerra por la justicia estaba lejos de terminar, y estaba lista para seguir luchando codo a codo con Derek, con su familia, con su comunidad. Juntos, construirían un futuro donde nadie tuviera que enfrentar el miedo y el dolor que habían soportado. Juntos continuarían la lucha por la justicia, por la rendición de cuentas, por el cambio. La lucha apenas había comenzado. A medida que pasaban las semanas, la atención de los medios comenzó a disminuir y la vida lentamente volvió a una apariencia de normalidad. Las pesadillas de Jordan se volvieron menos frecuentes y el embarazo de María progresó sin más complicaciones, pero la experiencia los había cambiado a todos. Derek regresó a su trabajo con un renovado
sentido de propósito decidido a impulsar la rendición de cuentas y la reforma dentro del sistema al que se había dedicado su vida. Para María también se encontró atraída por la defensa, usando su plataforma para hablar sobre la brutalidad policial, la injusticia racial y la necesidad de un cambio sistémico. Habían salido del fuego más fuertes que antes, pero con el conocimiento de que su lucha estaba lejos de terminar, y mientras miraban hacia el futuro, sabían una cosa con seguridad: nunca dejarían de luchar por la justicia, ni por ellos mismos, ni por sus hijos, ni por nadie. La lucha continuaría siempre.